La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Janet Altagracia Camilo Hernández. Probablemente nadie la va a reconocer, porque todo el mundo la conoce como Janet Camilo. Fue ministra de la Mujer, importante dirigente del PRD, de la Comisión Política, es presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Y bueno, está jugando un papel importante en todo este tejemaneje de las alianzas. Buenos días, Janet, un placer. Buenos días, don Ramón, un placer para mí siempre compartir con usted. Y justamente vamos a comenzar con la parte de las alianzas, Janet. Que ayer un periódico titulaba, si mal no recuerdo, el Listín Diario, decía que la alianza Rescate estaba como una especie de limbo. Bueno, Un limbo es como que tú no estás ni en el cielo ni en el infierno. Bueno, nosotros después de trabajar varios meses, pues publicamos hace ya un mes y medio la primera parte de las alianzas y estamos trabajando en ellas. La Alianza Rescate RD continúa pues analizando los territorios. Don Ramón, no es fácil, no solamente que tres fuerzas políticas se pongan de acuerdo en las altas direcciones, sino en los territorios. O sea, cada vez que uno va a hacer una alianza en un territorio, tiene que desmontar candidaturas. Y los candidatos y las candidatas, y hablo yo como candidata, uno se apropia y de pronto piensa que puede ganar. Y todos los candidatos, aún las encuestas le digan ¿Verdad lo que tú eres contrario, precandidata a alcaldesa? generan esa empatía o ese apego a esas candidaturas. Entonces hay que hacer un ejercicio profundo en los territorios para poder no solamente que las alianzas sean nominales, sino que se fraguen con la complicidad y la integración de todos los actores que tienen que protagonizarla. En ese sentido, pues toma tiempo andar territorio por territorio desmontando para que asuman las candidaturas de las alianzas y estamos tratando de que los procesos sean así, de abajo hacia arriba, de forma tal que cada candidatura que vaya en alianza pues cuente con la participación de los demás partidos que asuman la alianza. Perdón, Janet, pero para eso ustedes están haciendo encuestas a ver en una determinada localidad quién es el que tiene más posibilidades. Estamos haciendo encuestas en los territorios, no solamente para desmontar, sino para ver cuál puede ser el candidato o la candidata que garantice la ganancia en las elecciones del 2024 de la alianza. Y esa es una herramienta de trabajo, no solamente para elegir candidatos y candidatas, sino también para medir los territorios y ver la conjugación de las fuerzas de los tres partidos de alianza, cómo pueden entonces proyectar esa sumatoria para poder ganar, reitero, el territorio en las elecciones del 2024. Estamos trabajando y ya en los próximos días pues ya estamos presentándole al país esta próxima etapa que contará pues con candidaturas interesantes que presentaremos al país en alianzas. Estamos hablando quizás de más senadores, de más alcaldes. Estamos hablando de que estamos casi llegando a los finales de las alianzas porque estamos trabajando que en el mes de octubre, el 29, tenemos que terminar de elegir todos los candidatos y candidatas. Eso es ya. Y que faltan 25 días. A más tardar el 20 de noviembre tenemos que depositar las alianzas en la Junta Central Electoral. O sea que antes de que finalice octubre estaremos presentándole al país las alianzas ya totales a que hemos llegado en acuerdo estas tres fuerzas políticas, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, en este gran frente de opositor Rescate RD, que sin duda alguna han marcado en el escenario político desde que se anunció una nueva un nuevo panorama y de hecho el partido en gobierno y sus aliados pues han tenido que repensarse sus estrategias porque en la calle, don Ramón, en la calle se siente la necesidad que vive el pueblo dominicano de querer cambiar un desgobierno que le ofreció un cambio y lo que ha generado es un retroceso en todo lo que tiene que ver con lo que impacta más a la gente, que es los servicios públicos. Estamos hablando desde un deficiente sistema energético que ha procurado en años anteriores ya desaparecer los apagones y que en estos 3 años que llevamos de gobierno, lo que era un TBT ha vuelto a ser una realidad y los dominicanos y las dominicanas han tenido que salir a comprar los famosos inversores que ya no se usaban. Se dejaron de usar los inversores. Sí, ya ahora es otro negocio nueva vez porque hay apagones constantes. Lo que vivimos en edificio hemos tenido de vez en cuando que escuchar que hay que dar más dinero para el tema del gasoil de las plantas o de la gasolina de las plantas energéticas. O sea,
Y el Y empresariado otro lo que no vimos sufre. en Torres, mi planta reventó el año pasado y yo tuve que comprar una planta nueva. Exacto, ¿no? La gente más humilde ha tenido que volver a usar las velas otra vez y las lámparas de gas. Entonces, eso es un retroceso y que hablar del sistema de salud pública. Y usted decía ahorita, le escuchaba con el tema de educación, eso ha sido una tragedia. Pensábamos que iba a mejorar en esta nueva gestión de este nuevo ministro que sustituyó al primero, pero vemos que es para atrás que vamos. O sea, quien tiene que ser el que capacite, el que forme, que eduque al pueblo dominicano, es el sistema educativo público, es el Ministerio de Educación que tiene que gerenciar esa educación. Y cuando manda libros con faltas ortográficas, con faltas de contenido, pues estamos diciendo que tenemos un Ministerio de Educación que no está apto para gerenciar una buena educación que permita a los niños y niñas de República Dominicana que se capaciten para enfrentar el gran desafío de este nuevo siglo de insertarse en el aparato productivo nacional, donde hoy más que nunca se exigen profesiones técnicas ligadas a la tecnología. Y seguimos teniendo aquí bachilleratos que quieren apostar a ciencia, que quieren apostar a letras, cuando deberían apostar a la tecnología, cuando deberían ser bachilleratos que vuelvan otra vez a retomar los términos de la formación técnica. Mire, don Ramón, hay que cambiar la psiquis del dominicano, que piensa que los hijos e hijas se gradúan y deben de ser profesionales siendo médicos, abogados, arquitectos. Aquí hay muchas profesiones técnicas que generan mayor beneficios económicos, pero que además hay una gran demanda en el mercado laboral que implica eso, que el joven, luego de terminar su carrera técnica o su capacitación técnica, encuentre un empleo en el área, un buen empleo. Un buen técnico en refrigeración, electricidad, gana más con profesional. Claro, entonces, pero además la industria dominicana todos los días pues demanda unas capacitaciones especializadas en áreas técnicas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el tema de la educación en el ámbito escolar y de la educación superior? O sea, tenemos el mismo método del siglo pasado. Estamos propiciando que la gente aquí sea solamente médico, abogado. ¿Cuántos abogados, cuántos médicos en las calles? Bueno, los médicos siempre son necesarios, eso es correcto, y tecnificarlo también es necesario, pero hay muchos técnicos que se necesitan en el área de la salud precisamente. Que no hay para manejar precisamente esta robótica que está asumiendo parte de lo que es la atención en la parte de salud, por ejemplo, para darle esta connotación. Hay mucha gente que se va a Estados Unidos porque dice, no, porque es que los exámenes, los análisis, los estudios que me hacen en Estados Unidos utilizan una tecnología de punta que aquí no hay. No, aquí hay ya parte de esa tecnología de punta. Entonces es un mercado laboral que tenemos que propiciar, primero para que la gente lo conozca y por ende se vaya creando en la conciencia de los padres esas ramas nuevas que son necesarias en el mundo laboral para los dominicanos, pero sobre todo desde el sistema educativo. Entonces es un fallo todavía que tenemos en el sistema educativo. Y mire, lo que es el tema de la inversión, aquí se quiere ahora decir que se va a invertir mucho en proteger las fronteras. Bueno, mire, don Ramón, hay más inseguridad ciudadana que el tema de la frontera, que sigue siendo importante el tema de la frontera, pero aquí la seguridad ciudadana sigue siendo una realidad. En las encuestas que hemos hecho aquí en el Distrito Nacional, en mi precandidatura a la alcaldía, hemos visto que todavía la primera demanda que tiene la gente de la capital es precisamente la inseguridad. O sea, un desafío para las autoridades poder dar una solución al tema de la inseguridad ciudadana. Aquí se sigue robando, se sigue asaltando a la gente en la calle y lo peor, don Ramón, que queremos no hacer énfasis en algo que nos está tomando y controlando el pulso, que es la delincuencia organizada, que es el crimen organizado. Ya aquí se están dando los primeros vestigios de ese crimen organizado ligado al narcotráfico. Y entonces, ¿qué estamos haciendo como país para nosotros poder fortalecer la seguridad para el ciudadano que anda a pie? Entonces, frente a todo esto, frente a una alza en la canasta básica, que es una realidad, frente a un desempleo y además la devaluación del salario de los dominicanos y las dominicanas, frente a una gestión de 3 años, que si bien es cierto, presenta a un presidente con una simpatía y dicen que el gobierno anda mal, yo me pregunto cómo un gerente tiene una empresa que anda mal y es buen gerente. O sea, si usted tiene una empresa y su empresa genera
un mal desempeño implica que quienes lo están dirigiendo no tienen la capacidad para gerenciar un buen desempeño. Entonces, frente a esa realidad, vemos en el día a día que la gente está buscando la alternativa para poder en el próximo periodo electoral tener nuevas autoridades que puedan otra vez gerenciar el país con un mejor destino. Vamos a una breve pausa, Janet Camilo, que tenemos todavía muchos temas de interés. Quédense con nosotros. Continuamos con Janet Camilo, la licenciada Janet Camilo, miembro de la Comisión Política o Comité Político del PLD. Presidenta en funciones del partido. Y presidenta en funciones del partido. Y que es de las personas que está trabajando en esa armadura de las alianzas, que no es fácil. Alguien me decía ayer que es más fácil hacer un gabinete de gobierno que alianza para conformar así. Porque en el gobierno el que no nombran se queda quieto a la espera de algo, ¿verdad? Pero vamos a otra cosa. Con relación a lo que tú decías del gobierno, que comparto, si ha habido deterioro de los servicios, una caída de la inversión. Solamente vemos como en el presupuesto del año que viene, Obras Públicas tiene menos, el MIVEP tiene menos, Medio Ambiente tiene menos. Pero sin embargo, se ha querido presentar el proceso de primarias del PRM como un éxito, de que ya ganaron con ese 1.000.000 de votos y de que esa unidad y la pulcritud con que todo se manejó, ya eso garantiza el triunfo en primera vuelta. Mire, he dicho públicamente que lo que se exhibió en el proceso fue un proceso donde no hubo ningún disturbio. La Junta Central Electoral pues pasó la primera prueba. Si bien es cierto, la Junta no contó los votos, en principio fueron manual. Fue un tema de proceso montado por el PRM. Y dos de los otros candidatos se quejaban de que no le dejaron entrar a sus delegados. Pero el proceso pasó. Ellos se quejaban, pero después, al poco tiempo, reconocieron el triunfo del presidente Luis Abinader. Sin embargo, hay que analizar profundamente lo que pasó. Primero, fue a voz populis todo el dinero que corrió para esas primarias. Estamos hablando que la gente movilizada, pues no lo dice Janet, lo dicen en el corredero político del país, pues desde unos 500 a 1.500 pesos para movilizar a las personas para el voto. En ese sentido, si bien es cierto, votaron supuestamente alrededor de 1.000.000 de personas, no menos cierto es que hay incoherencia, porque si usted se busca ese día, a las 2 de la tarde el PRM da una cifra, faltando una hora, a las 3, el presidente de la Comisión de Elecciones del PRM dice que votaron 600.000 personas y a la hora y pico pues aparece 1.000.000 y pico, o sea que en una hora votar 400.000 y pico de personas más como que es cuestionable cómo lo hicieron, pero en la percepción del pueblo pues lo que se vio fue que fue una convención organizada. El desafío de ellos es, después de presentar un padrón con 3 millones de personas y reconocer que ese padrón estaba contaminado y que supuestamente no les dio tiempo para limpiarlo, un padrón donde yo aparezco, o sea, no me lo contó nadie, donde Janet Camilo aparece, cosa que yo nunca he sido parte del PRM, porque yo, si bien es cierto, estuve enfrentando a Miguel en un proceso, no menos cierto es que antes de que se formara el PRM, yo decidí quedarme en el partido, nunca he intentado irme a otro partido político. Entonces, un padrón contaminado de esa manera, que ellos no tuvieron la capacidad de hacer un padrón propio. Cuando usted habla de un padrón cerrado, o sea, cuando un partido presenta un padrón cerrado y solamente de su padrón cerrado vota un 30%, el 70% le dijo que no a Luis Abinader en esa convención, porque vamos a verlo del otro lado. O sea, a pesar de que había 3.000 y pico de candidatos que supone que debían atraer muchos votantes. No, un padrón de 3 millones de personas, que es mi padrón cerrado, o sea, no es un padrón abierto donde todo el mundo vota, no es un padrón cerrado, y que de ese padrón cerrado solamente el 30% vaya a ratificar una candidatura y de ese 30% se saque el 90%, porque hay que ver, o sea, del 30% del padrón del PRM, el 90% de ese 30% dijo que sí a un presidente. En vez de estar celebrando, ellos deben estar preocupados. Deben de estar preocupados porque el 70% de su gente, supuestamente, de lo que ellos inscribieron, de lo que son su padrón cerrado, le dijeron que no al presidente Abinader. Esa es la realidad que ellos deben de estar hoy hubo algo analizando. Raro, hubo 40 y tantos mil votos en blanco. Sí, y votos que decían que no. O
sea, gente que estaban inscritos supuestamente en el partido, que fueron en blanco, y otros que marcaban la boleta, inclusive poniéndole se van. Lo presentaron en la prensa, inclusive boletas que decían se van. O sea que a lo mejor era un empleado público que tú estabas obligado a óigame, votar. los empleados públicos lo obligaron a votar en la nómina, los invitan a que vayan a los eventos. No lo dice Janet Camilo, lo han presentado comunicaciones de candidatos y de miembros del partido, donde con comunicaciones oficiales invitan, no, obligan, combinan a esas personas a que tengan que ir a esas actividades políticas. O sea que yo en el PRM, en vez de estar celebrando, estaría hoy preocupada de que el 70% de mi padrón no fue a votar, por lo que el 70% de mi padrón no está motivado con el candidato que le estoy presentando para las elecciones. En vez de estar celebrando, deben de reconocer que el proceso le pasó tranquilo, que los candidatos que compitieron de una manera u otra, pues reconocieron el triunfo y ponerse a trabajar. Lo que nos queda a la oposición y al gobierno es trabajar. Hoy nadie puede estar seguro de que gana en la primera vuelta. De hecho, todas las encuestas que se han realizado hasta el día de hoy dicen que nadie se va en primera vuelta. Y dicen que si hay una segunda vuelta, gana la alianza opositora RD. Sí, porque el presidente Abinader ya no sumaría más. Nada más. Entonces, en eso estamos trabajando y en eso estamos conscientes como dominicanos y dominicanas, la necesidad de presentar el fin de todas las candidaturas de este gran frente opositor, la Alianza Rescate RD, porque estamos convencidos que aquí habrá segunda vuelta y que en la segunda vuelta ganará este frente de esta alianza opositora, que definitivamente lo que quiere es rescatar al país para devolver la esperanza a un país que necesita hoy más que nunca un gobierno que tenga la capacidad de gerenciar mejor y que haga un balance entre la inversión pública, las necesidades del país y sobre todo la gestión. Mire, a mí me preocupa mucho cuando un país presenta presupuestos donde disminuye la inversión en obras. ¿Por qué? Porque el desarrollo va ligado a la inversión pública en obras. Cuando un país no invierte, cuando yo voy a un país y veo pocas grúas, digo, este país no está en desarrollo. Lo importante es la inversión pública. El país es como una casa que se va deteriorando, usted tiene que ir invirtiendo en la plomería. Si usted tiene un inodoro que está goteando y no lo atiende a tiempo, de pronto no es el inodoro, es el baño completo que tiene un daño. Entonces así es el país. Las carreteras hay que seguirla trabajando. Aquí se necesitan más desarrollo en el tema vial. No solamente seguir apostando a que haya más metro, a que haya más, sino a que haya más elevados, más túneles. El parque vehicular, por ejemplo, de la capital, aquí en el Distrito Nacional, ha colapsado. Y esto no se resuelve poniendo calles de una vía, esto se resuelve construyendo un sistema vial paralelo. ¿Qué significa eso? Más elevados y más túneles para que este parque vehicular pueda transitar de una manera más fluida. Y esa inversión no la puede hacer el ayuntamiento de la capital, esa inversión tiene que ser el gobierno central que siga apostando a que el sistema vial de la República Dominicana no solamente que sea remozado, sino que sea ampliado. Y eso implica inversión en desarrollo, eso implica inversión en obras. Entonces, cuando vemos que este presupuesto del 2024 disminuye en las diferentes carteras que tienen que ver con el tema de obras, la inversión en obras, estamos hablando que este gobierno está apostando a un poco a que disminuya el desarrollo en el 2024. Y por supuesto, si bien es cierto que la CEPAL, que nos da todas las cifras del crecimiento económico en la región, nos invita a que sigamos trabajando porque este país pues mantiene una buena cifra en el desarrollo económico en la región. No menos cierto es que eso va ligado al tema de inversión pública y está aumentando la pobreza en la República Dominicana. No, por eso es que apenas el crecimiento es 1.5. Y por eso apenas, exactamente. Entonces, cuando permitimos, yo digo que, repito, palabras como Mandela, que trabajar por los pobres es trabajar por los ricos. Entonces, cuando usted ve que crece la pobreza en un país, a los ricos que se preocupen. ¿Por qué? Porque aumenta la inseguridad. Cuando no hay empleo, aumenta la desesperación en la gente y la gente va a la calle a hacer cualquier cosa. Entonces, un país que ha sido como el nuestro, últimamente azotado y agarrado por el tema del narcotráfico, estamos viendo cómo nuestros jóvenes en los barrios ya no solamente es el tema del consumo y de ser mula, sino que son ya parte del pequeño comercio de narcotráfico y que eso implica, lo que le decía ahorita, que a mí me preocupa y por eso me ocupo en decirlo, el tema del crimen organizado.
Yo estuve la semana pasada en México en una conferencia en el Congreso del Estado de México, en Toluca, que es la capital, y estaba conversando con unos políticos amigos el tema del crimen organizado en ciudades de México, donde el comercio, quien pone el precio, es el crimen organizado. O sea, usted va a tener un negocio y usted tiene que pagarle al crimen organizado para poner el negocio y poner los precios que el crimen organizado le dice a usted que debe de ser, porque ellos tienen también los negocios y no permiten competencia. Entonces, cuando esto sucede, ¿cómo comienza eso a verse? Bueno, la policía dice aquí que hay barrios que ellos no pueden entrar. O sea, cuando la policía de un país reconoce que tiene territorios de ese país que es imposible entrar porque ya ahí las bandas o el crimen organizado o la delincuencia es quien lo domina y ellos temen entrar ahí, entonces es un país que está perdiendo el control del territorio y por ende que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad a cada ciudadano en el país. Entonces todo esto preocupa y todo esto son cosas que el ciudadano y la ciudadana no solamente las ve, sino que las vive. Yanet Camilo, excelente expositora. Muchísimas gracias por tu participación. Nos vamos a comerciales. En la recta final tenemos al maestro Noel de la Rosa, quien es director general de planificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.